Yo ahora voy a pasar a presentar a Paco Vinagre. Paco Vinagre, para nosotros ya empieza a ser un conocido, porque con nosotros hace 2 años el curso que ya he mencionado el otro día de Cargo de Emociones, y fue quizás el que nos despertó ese interés por profundizar en todo lo que es la neuroeducación. Y bueno, pues agradecerle una vez más que esté aquí con nosotros, y puedo garantizar que vamos a aprender mucho, la verdad. Bueno, él va a presentarnos lo que inicialmente llamamos técnicas para la gestión emocional, pero más en concreto te vas a centrar en neurología de la relajación para la transformación. Qué bien se ve. Sí, ya veremos luego qué significa todo eso. Bueno, yo presento. Su carrera profesional empezó hace más de 20 años como profesor de física y química en un instituto, y ahí fue una etapa que, aunque fue breve, él comenta que él se dio cuenta que realmente disfrutaba, lo que hacía disfrutar era hablar con el alumnado y ayudarles en sus problemas, aunque en aquel momento pues todavía no hizo mucha efectividad, eran sus primeros pasos, pero descubrió algo. Le dedicamos un poco durante 10 años a trabajar en el mundo de informática, y pues la vida le iba llevando hacia la educación emocional, hasta que pues he ido investigando en lo que es la práctica de esa educación emocional, y le ha dedicado pues estos últimos 9 años a todo ello. Y bueno, él tiene una página web bastante interesante que se llama Libertad Emocional. Y bueno, pues establecer esos dos conocimientos es lo que le ha posibilitado la creación de un nuevo enfoque sobre el papel fundamental de las emociones en la programación del comportamiento psicofísico del cuerpo, permitiendo la optimización de las herramientas de transformación emocional que facilitan el proceso de autorrealización plena. Entonces, compartir a nosotros un poquito, ¿no? Desde lo que he dicho antes, una hora y cuarto se nos va a quedar muy justa. Bueno, como tampoco preguntéis mucho, porque tampoco nos explotar, que hable a gusto, Paco, y a me pararé, hoy en el último día todo el mundo tendrá prisa, pero bueno, os esperéis que al cierre un par de minutillos al final, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Gracias, Ángel. Arratsaldeon y eskerrik asko por venir. Hasta ahí llega mi euskera. Me voy a poner delante porque se me da mejor el hablar así. Y la verdad que ha sido todo un poco mágico, porque realmente Ana me ha dejado una explicación hecha de lo que yo voy a continuar. Es decir, Ana ha planteado cuál es el problema de la función ejecutiva y yo os voy a contar cómo arreglarlo. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar. Al principio me propusieron el tema de la charla que fuese técnicas para la gestión emocional. Pero eso tiene un problema, porque la gestión emocional es un término muy manido. Entonces no se sabe exactamente qué es la gestión emocional, ¿vale? Hablas con 10 personas que den charlas o talleres de gestión emocional y cada uno casi te va a contar una película diferente, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es que salgáis de aquí no con 20 técnicas aprendidas, ni con 5, porque todo eso lo vais a poder encontrar en la web, que luego os voy a comentar cuál es, sino que lo que me interesa es que sepáis por qué y cómo utilizar bien las técnicas. Porque eso es lo que os va a permitir adaptaros a la persona que tenéis delante y conseguir optimizar los resultados. ¿De acuerdo? Bien, pues os voy a contar un poco qué pasa cuando das un taller de inteligencia emocional, o más bien de gestión emocional, porque más o menos tienen una relación, ¿vale? Bueno, lo primero es que empiezas definiendo, ¿no? Pues la gestión emocional es un conjunto de conceptos y prácticas que permiten la gestión de las emociones, como la misma palabra dice, y esa gestión nos va a dotar de, lo primero, una mayor autoconsciencia. Con esa mayor autoconsciencia vamos a ganar confianza. También, si somos autoconscientes, es decir, sabemos qué está pasando en nuestro cuerpo, vamos a ser más empáticos en la relación con los demás y, por lo tanto, vamos a mejorar nuestra capacidad de relación. Esos 4 elementos son los que definen la inteligencia emocional. Luego, la gestión emocional serían la manera de conseguir esa inteligencia emocional, ¿vale? Y en resumen, solo hay 2 prácticas para hacer una buena gestión emocional. Lo primero que tenemos que conocer son
unos procedimientos que nos permitan la autoconsciencia. Y lo segundo es, vale, y ahora que soy consciente de los jaleos que tengo dentro, ¿qué hago? ¿Bien? Pues aplico técnicas de relajación. Y la gestión emocional no tiene más. No tiene más. Eso sí, yo te puedo envolver los procedimientos de autoconsciencia de 100 maneras diferentes. Y te puedo presentar todo esto y 4 páginas más. Y todo está haciendo lo mismo. Hacerte consciente de qué sientes ante determinados estímulos. ¿Bien? Y también te puedo dar tropecientas técnicas de relajación. Y todas están haciendo exactamente lo mismo. Permitir que la tensión emocional que tú sientes se descargue. Y llegas a un estado de calma. ¿Bien? O sea que esto realmente no es inventar cosas de la nada. Tiene su lógica. Pero solo conociendo las técnicas o los procedimientos de autoconsciencia y las técnicas de relajación, ¿ya puedo conseguir los objetivos? Bueno, tienes que enfocarte en algo y saber cómo aplicarlo. Si tú coges y quieres cambiar, por ejemplo, tus respuestas emocionales, lo que tienes que ir haciendo es haciéndote consciente de cómo reaccionas ante un estímulo. Por ejemplo, tengo miedo a coger un avión. Pues me imagino que estoy subiendo por la escalera del avión. Mi cuerpo va cambiando, se va tensando, aplico la técnica de relajación y descargo esa respuesta. ¿Bien? Vuelvo a imaginarme que subo por la escalera y me hago consciente de que ha cambiado. Y ese es el proceso. ¿Bien? Pero si no le pongo un objetivo, es decir, algo sobre lo que trabajar, no hay una transformación. ¿Bien? Si aplicamos las técnicas de relajación en global, como se aplica muchas veces la meditación, estamos perdiendo efectividad. Porque es una herramienta perfecta que combina las dos cosas, la autoconsciencia y la relajación, pero no la enfocamos a ningún objetivo concreto. Luego no estamos consiguiendo resultados. ¿Bien? Bueno, cuando yo cuento esto, el público se divide como en 3 grupos. Uno que más o menos entiende la profundidad de lo que estoy planteando, y luego hay otros 2 grupos. ¿Bien? Esto lo cuento para que sepáis lo que os podéis encontrar cuando intentéis hacer la gestión emocional con alumnos o las personas que sean. ¿Bien? Bueno, uno de los grupos es el que tiene preconcepciones, el que ya sabe de qué hablas. ¿Bien? Y ese grupo lo podemos resumir con un vídeo. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Und mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Stift zur Seite. Esa es la cara que se me queda a mí. Dice, a ver, hemos hecho un taller de 2 horas con ejemplos y lo que me dices al final del taller es, claro, eso es el control de las emociones porque tienes que pensar en positivo. Y dices, no te has enterado de nada. ¿Por qué? Porque te has quedado con lo que tú ya sabías. ¿Vale? Pues eso es un grupo de personas que os vais a encontrar. Siguiente grupo. El que sabe qué son las técnicas de relajación, ¿bien? Pero tiene una manera curiosa de aplicarlas. ¿Bien? Vamos a verlo. Тихон, ти се свиđa машина. Не знаеш да си ти врати. Айде да му покажа. No os riáis, porque aplicarlo de esta manera, bien, consigue también resultados. Si eres concienzudo, veréis lo que podéis conseguir. Čuješ? I to se sve napravio za sat vremena. Bravo. Bravo. Entendemos la idea, ¿no? Este es el tipo de persona que dice, claro, la meditación. Y yo medito 10 horas al día. Y todos los días. Y dices, ya. ¿Y los problemas con tus padres? Ah, igual, pero no los veo. Así no tengo problema.
Entonces, ¿qué has conseguido realmente? ¿Has conseguido algo? ¿Bien? Ese es el problema. Por tanto, lo que yo quiero en esta charla es, lo primero, es redefinir qué significa gestión emocional. ¿Vale? ¿Qué es eso de gestionar emociones? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Bien? Y lo vamos a hacer atendiendo a la neurología, es decir, cómo funciona realmente mi cerebro. Y eso lo podemos hacer ahora porque desde el 2000 tenemos cacharros que nos permiten ver al cerebro funcionando en vivo. Antes suponíamos que pasaba, pero es que ahora hay técnicas que te permiten marcar genéticamente un grupo de neuronas y activarlas con un láser o activarlas con un campo magnético. Y se activan las neuronas y es como si activases un recuerdo o una respuesta emocional. Y tienes un experimento súper específico que te está diciendo qué pasa cuando se encienden y se apagan determinados grupos de neuronas. ¿Bien? Eso no se había conseguido nunca. Luego, hay muchas suposiciones que hacemos sobre cómo funciona el cerebro que son falsas, porque no se han testado a fondo. Y ahora estamos empezando a conocer esas cosas. ¿Bien? Por tanto, tenemos que empezar a entender que tenemos muchas preconcepciones, los que nos han contado a lo largo de toda la vida, nos han repetido 1000 veces de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones, que son falsas. Y tenemos que saber contarlo. Es decir, enseñarle a la gente que, mira, lo que has estado haciendo durante un montón de tiempo no funciona muy bien. Es mejor si cambias, si lo utilizas de esta otra manera. ¿Vale? Pero hacer eso también tiene sus problemas, porque cuando tienes preconcepciones, lo menos que quieres es que te digan que son erróneas. Porque lo que yo sé está bien, que es lo que busco, no estar equivocado. ¿Bien? Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer será superar esas preconcepciones. Luego tendremos que ampliar el campo de conocimiento de la gestión emocional. Y para eso nos tenemos que ir a la neurología. Y la neurología nos va a dar información sobre cómo es el aprendizaje en el cerebro. Cómo se realiza realmente el aprendizaje. Y nos va a decir qué hace la relajación en el cerebro. Si es esa cosa que hago para estar un poco más tranquilo o tiene alguna influencia más en el cuerpo. ¿Bien? Porque mucha gente considera que es una tontería, que eso es un autoengaño que haces durante 10 minutos, pero aquí a la media hora vas a estar igual. ¿Bien? Pues tenemos que saber si realmente esa relajación consigue cambios permanentes o hasta dónde llega. ¿Vale? Y por último, tendremos que ver qué problemas me puedo encontrar para generar cambios y cómo afronto esos problemas y los supero. Porque los hay. ¿Bien? Y tienen mucho que ver con esa respuesta de inhibición que nos ha comentado muchas veces Ana. ¿Bien? Con los lóbulos frontales y su capacidad de inhibir las respuestas emocionales. Una vez tengamos claro todo eso, entonces ya podremos redefinir qué es la gestión emocional. Y de ahí podremos optimizar las herramientas y crear nuestras propias técnicas. Porque si entiendo lo que hago, lo puedo adaptar a mi gusto y lo puedo adaptar al gusto de las personas que tengo delante. Porque no es lo mismo aplicar técnicas de relajación o técnicas de gestión emocional a un niño de 3 años que a una persona de 98. Luego tengo que saber qué hago para adaptarme. ¿Bien? Ese es el objetivo. Pues empezamos. Bueno, si alguno venía diciendo, ¡guau! Me van a enseñar un montón de técnicas, que no se lleve la desilusión. Porque en esa web, libertademocional.es, tenéis todas las herramientas y procedimientos, ¿vale? Tenéis todas las técnicas de relajación, por lo menos ahí tenéis 11 técnicas de relajación, tenéis protocolos para encontrar las emociones, qué emociones están relacionadas con los conflictos, tenéis aplicaciones, seminarios y talleres, esos seminarios están grabados en vídeo, tenéis los vídeos, en un canal de YouTube también, que es Libertad Emocional. Podéis encontrar los vídeos e incluso tenéis audios de meditaciones, relajaciones, o sea, todo el pack completo. Lo tenéis ahí, es accesible, podéis mirarlo cuando queráis, no tengáis ningún problema, ¿vale? Aquí estarían las páginas fundamentales, no os preocupéis por copiar porque os pasaré el PowerPoint, ¿vale? Para que lo tengáis todo y los subrayados azules son enlaces, ¿bien? E incluso os comento un poco que os podéis encontrar dentro de los vídeos pues la ponencia que di hace 2 años aquí también en la Universidad de Verano.
tenéis 2 sesiones de aplicación de las técnicas para chavales de primaria, ¿bien? 2 sesiones explicándole a los adultos, a los maestros, qué estábamos haciendo para que ellos puedan continuar todo ese proceso. Y tenéis un seminario de 18 horas explicando en profundidad todo esto, ¿vale? Cosa que no puedo hacer en una. Bien, o sea que ahí lo tenéis todo en vídeo, lo podéis ver a vuestro ritmo, repasarlo las veces que queráis, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a centrarnos. Lo primero que teníamos que resolver es el tema de las preconcepciones. ¿Por qué las preconcepciones son un problema? Porque nos ponen límites. Una preconcepción me está diciendo qué puedo obtener y cómo tengo que usar las técnicas. Luego, puede ser que yo realmente pueda cambiar todo mi cerebro con las mismas técnicas tan tontas como la relajación, pero mis preconcepciones no me van a dejar. Porque como una relajación, si es eso que dura 5 minutos, me va a permitir cambiar tan profundamente. Es imposible. ¿Bien? Y aunque conozca la técnica, no la voy a usar, porque es imposible hacer ese cambio. ¿De acuerdo? Y además, como sería ir en contra del funcionamiento de vuestro cerebro, si ahora os empiezo a dar un montón de datos que respaldan la versión que os voy a explicar, pues lo que vamos a hacer es engañar al cerebro como se le engaña siempre, que es generándole emoción. Si yo transmito un mensaje con una carga emocional, llega. Si solo es un mensaje racional, se pierde. ¿Bien? Eso es lo que hacen los políticos y todos sabemos cómo funciona de bien. O sea que no nos debería sorprender. Bueno, los políticos y el marketing. Es decir, los productos no los venden porque nos provocan emociones, no porque nos expliquen lo buenos que son. Bueno, pues entonces nos vamos a centrar en 4 aspectos que son preconcepciones muy comunes y que limitan mucho en lo que queremos conseguir. La primera es si la racionalidad está por encima de la emoción. ¿Bien? La siguiente es si necesito esa racionalidad para aprender. La siguiente es control emocional o gestión emocional. ¿Cuál es la diferencia? Y la última es, ¿solo puedo controlar las emociones o además puedo librarme definitivamente de ellas? Pues vamos a ver ejemplos. Primer ejemplo. Fijaos bien en la cara del bebé. Fijaros ahora dónde mira el bebé. Fijaros ahora, en este momento, ¿dónde está mirando? ¿Y ahora? Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Ese bebé está teniendo una emoción? ¿Los bebés tienen cognición racional? ¿El cerebro está colapsando en este momento? Sí, ¿no? Porque claro, si mi preconcepción es las emociones están creadas por los pensamientos, madre mía, acabamos de ver un bebé riéndose y eso lo asociamos con una emoción. Pero el bebé no le reconocemos que pueda pensar, ¿no? De la manera que nosotros creemos que están asociados los pensamientos con las emociones. Luego acabamos de demostrar con un simple ejemplo que no, los pensamientos no están por encima de la emoción. Luego, es absurdo porque además evolutivamente la emoción la tienen los animales
y nosotros tenemos la cognición humana, eso que pensamos que crea la emoción. Luego, no encaja. ¿Bien? Pero esto no es que lo diga yo, es que esto ya es más o menos común en las personas que manejan la neurología. Tenemos a Francisco Rubia que dice: la emoción es más antigua que la cognición. Y Donald Kalne dice que la diferencia esencial entre la emoción y la razón es que la emoción nos lleva a la acción, mientras que la razón nos lleva a conclusiones. ¿Cuántas veces le damos vueltas a las cosas una y otra vez? Venga ideas, y no hacemos absolutamente nada. Hasta que llega alguien que nos produce miedo o nos motiva y empezamos. Nos movemos. ¿Bien? Luego, si la emoción es lo que me mueve, yo debería centrarme más en lo emocional si quiero cambiar mi comportamiento, porque mi comportamiento es una acción. ¿Bien? Pero no solo eso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la emoción se puede disparar por estímulos externos e internos. Ese niño se estaba riendo por el sonido. No miraba el papel a veces. Era el sonido. Pero tenía algo raro, porque ese bebé, ¿cómo llegaba a tener ese tipo de carcajada por ese sonido? ¿De dónde ha aprendido eso? Os dejo la pregunta y la resolvemos dentro de poco. Bien, la confusión de la racionalidad y emoción se produce porque cuando el cerebro de ese bebé empieza a desarrollarse y llega a tener esos pensamientos racionales, esos pensamientos van a estar asociados con emociones que ya existen, emociones previas. Y entonces sí, en cuanto actives un pensamiento, gracias a la asociación se va a activar la emoción. Y la impresión es que cuando yo pienso en esto, aparece la emoción, se crea la emoción. Y no es cierto. El pensamiento es un estímulo de esa unión. ¿Vale? Siguiente ejemplo. ¿Es necesaria la racionalidad para hacer un aprendizaje? Vamos a verlo. A ver. Mommy's gonna sing you a song. You want me to sing a song? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come out here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts. 'Cause when you see it's over with her, believe it's true. So I let you in, knowing I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love. Fijaos que es una canción y está empezando la segunda estrofa. El bebé ha llorado en el estribillo. Don't you know it's torture? I mean it's a living hell. Va a volver a empezar el estribillo. No matter how I try to convince myself, this time I won't. Y el cacho más emocional. So I let you in, knowing too I'm gonna wake up missing. ¿Veis algo raro en la reacción emocional de este bebé? ¿Es propia de un bebé? Es como la reacción de un adulto viendo una canción que le emociona, intentando no llorar. De hecho, hasta pone caras al bebé como diciendo: ¿qué está pasando? ¿Por qué se me saltan las lágrimas y pongo esta cara? Pero si yo no me entero de qué está pasando. ¿Bien? Esto nos puede hacer pensar. El aprendizaje no es racional.
De hecho, todos los seres vivos aprenden, por eso evolucionan. El aprendizaje más básico es unir dos eventos que pasan más o menos cerca en el tiempo. ¿Bien? Dice Francisco Rubia de nuevo que la emoción es más antigua que la cognición y desde luego el organismo se fía mucho más de ella que de la racionalidad. Lo racional ha aparecido muy tarde en la evolución. No tiene ni millones de años. Y ahora se empieza a conocer que el aprendizaje emocional puede ser anterior al nacimiento. De hecho, si la madre ha cantado esa canción mientras estaba embarazada y ha sentido la emoción de esa canción, el bebé está asociando la canción con la respuesta emocional que aprende de la madre. Somos vivíparos porque el ser que se desarrolla dentro de la madre está aprendiendo. Si lo pones en un huevo, no aprende nada. No hay nada que lo estimule. Si está dentro de su madre, está aprendiendo todas las reacciones de su madre y viene adaptado a lo que vive su madre. Bien. Esto, tenéis aquí un autor de la UNED que lo comenta. Pero es que incluso podemos heredar respuestas emocionales de antepasados. Y hay un experimento del 2013 con ratas en que se condiciona a ratas macho para que no haya esa influencia de la gestación y resulta que los hijos y los nietos tienen una respuesta emocional desmedida ante el olor de la flor de cerezo, que es con lo que le condicionaron a tener miedo. Hijos y nietos. ¿Bien? Luego el tema de las emociones se está ampliando ya de una manera bastante interesante. ¿Bien? Seguimos. Control versus gestión. Es decir, ¿se pueden controlar las emociones? Vamos a hacer un experimento y lo comprobamos. ¿Bien? Va a aparecer un vídeo de una pelotita que se mueve por un laberinto. Tenéis que seguir la pelotita. ¿Bien? Como es una prueba que os estoy poniendo, vuestro cuerpo va a reaccionar emocionalmente. Haceros conscientes simplemente de que os pongan una prueba, porque os pongan una prueba, cómo reacciona el cuerpo. ¿Bien? La pelotita cada vez va a ir más deprisa. Daros cuenta de cómo reacciona vuestro cuerpo y aseguraros de que controláis esa respuesta. ¿Bien? Vamos allá. ¿Quién ha podido controlar eso último? ¿Podemos controlar las emociones? Levantad la mano los que hayáis podido controlar eso último. Un grito y esa cara. Levantad la mano para saber cuántos sois. ¿Bien? ¿Realmente lo habéis podido controlar o primero os habéis hecho conscientes del vuelco que ha dado el cuerpo y luego lo habéis parado? ¿A cuántos no le ha reaccionado el cuerpo ante ese estímulo? Vale. Bien. ¿Qué os ha pasado cuando estabais siguiendo la pelotita? ¿Estaba todo normal, todo tranquilo, no pasaba nada? ¿Expectantes? Bueno. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, de la que hablaremos luego, que es de la autoconsciencia. Bien, es algo a lo que nos educan a suprimir. Bien, ser autoconsciente de mis emociones me hace sufrir. Y sobre todo, si las muestro a los demás, hago que los demás se sientan mal. Luego, hemos aprendido a bloquear la percepción del cuerpo. Lo veremos luego en más detalle.
A lo que voy. La respuesta emocional es anterior a la consciencia. El cerebro procesa la información, dispara las emociones que tenga que disparar y luego te haces consciente de cómo estás. ¿Bien? Tenemos un estudio ahí del EDUX del año 2002 que luego os comentaré en más detalle también. Las respuestas emocionales aprendidas son automáticas. En cuanto llega el estímulo, ¡pum!, se dispara la respuesta. ¿Bien? Y además pueden ser muy intensas. Y esas respuestas emocionales nos pueden afectar de por vida, porque cuando vivimos emociones potentes y se bloquean, es decir, no permitimos la relajación posterior, no nos permitimos soltarlas, hay cambios fisiológicos que afectan al desarrollo del cerebro, al sistema inmunológico, al sistema endocrino e incluso a la forma de leer y replicarse del ADN. ¿Bien? Luego, cuando se habla de entornos socioeconómicos altos, de lo que estamos hablando es que durante la gestación, por lo menos, no se han recibido los mismos estímulos estresantes que se pueden recibir en un entorno socioeconómico en el que estás buscándote los garbanzos. Porque lo mismo mañana no sabes si tienes para comer, o te desahucian, o qué pasa. Todo eso lo vive el bebé y cuando nace ya viene con sobreestrés. ¿Bien? Luego, el desarrollo de su cerebro no es lo mismo. Ya viene condicionado. ¿Vale? Por tanto, esa idea que se tenía antes de que los bebés no pasaba nada con ellos, de hecho, hasta no hace mucho en los hospitales, el trato que había con los bebés según nacían era un poco como de cosa, ¿bien? Porque no sentían, porque no pensaban y no podían desarrollar emociones. ¿Bien? Pues resulta que es falso, que todo lo que está percibiendo ese bebé le está condicionando en el desarrollo de su sistema inmunitario, de su sistema endocrino, de su cerebro, y eso te va a llevar a desarrollar determinados comportamientos. ¿Bien? Bueno, último test. Fijaos en lo que va a hacer ahora la mujer. Bien, de este vídeo podemos sacar varias ideas. Uno es: puedes tener respuestas emocionales que sean bloqueantes. Es decir, ese perro estaba en pánico. ¿Bien? No tienes capacidad racional, no eres capaz de buscar salidas ni opciones. ¿Bien? ¿Cómo se llama esto? El sistema ejecutivo está en off. ¿Vale? Lo siguiente es que tienes que saber un poquito más para sacar esta conclusión, pero ya la hago yo. Las reacciones emocionales no son únicas, sino que son una cadena de estímulo-respuesta. ¿Bien? Mientras la cadena de estímulo-respuesta se cumpla, una respuesta va a servir de estímulo para la siguiente, que sirve de estímulo para la siguiente. ¿De acuerdo? Cuando os he dicho que os fijaseis en la señora que le estaba quitando las legañas al perro en pánico, ¿qué ha pasado con el perro? Se ha callado, porque ha dicho: ¿qué está haciendo esta mujer? Esto no me lo espero. Si yo estoy en pánico, lo que espero es o que me ataquen, o que me peguen, o que corran, o algo. Pero que me quiten las legañas. ¿Bien? Al cerebro le pasa eso. Si somos capaces de romper esa cadena emocional, se queda en observación. Dice: ¿qué está pasando ahí? Y ahí tienes una ventana para actuar. ¿Bien?
Otro momento en que también ha pasado eso es al principio, el perro ha intentado 2 veces morder a la mujer y no ha acabado de morder. ¿Por qué? Porque la mujer no ha quitado la mano ni ha tenido miedo. Si quita la mano, entonces muerde. ¿Bien? O sea, que esas cadenas emocionales son importantes y sabemos que se pueden parar. Otra cosa que también sabemos es que las emociones se contagian. Sabemos que cuando alguien está nervioso a nuestro lado, nosotros acabamos poniéndonos nerviosos o nos cabreamos, pero la calma también se contagia. Y esta señora estaba transmitiendo su calma al perro y simplemente le estaba acariciando, le estaba produciendo placer, y eso hace que se rebaje la respuesta emocional. Y al final el perro empezaba a calmarse. ¿Bien? Luego sí, es posible desaprender las respuestas emocionales. ¿Bien? Desaprender quiere decir eliminar completamente la respuesta. Te muestran el mismo estímulo y estás neutro. No te afecta. ¿Bien? Y si esto es así, entonces cambia mucho lo que puedes conseguir. Porque ya no es paliar la respuesta emocional. No, es liberarla completamente. No la vuelvo a tener. ¿Bien? Bueno, pues ya hemos tocado esa parte de los preconceptos. Vamos a la parte de la neurología. Tenéis mucho más ampliado en este vídeo toda la información, ¿vale? Bien. Lo primero es que en este curso de verano ya os habrán contado las maravillas de la plasticidad del cerebro. ¿Bien? Que llegan al punto de que a niños a los que se le corta el hemisferio izquierdo del cerebro para evitar ataques epilépticos demasiado fuertes, son capaces de desarrollar el habla porque el hemisferio derecho se especializa en algo que en teoría no le corresponde. ¿Bien? Eso es una capacidad plástica bestial. Pero es que esto de aquí, estas fotos, lo negro que veis ahí, es líquido encefálico. Eso es una persona, son radiografías de una persona que tiene menos del 70% de la masa encefálica normal. Todos esos huecos, líquido. Tiene un 75 de cociente, que es justo el límite, y es funcionario en Francia, con familia. ¿Qué nos dice? ¿Que nos pueden cortar trozos de cerebro y no nos pasa nada? ¿O nos dice que el cerebro tiene una capacidad plástica bestial y se podría recuperar de muchísimas cosas si somos capaces de entrenarlo? Porque puede adaptar otras zonas para funciones que en teoría no estaban preparadas. ¿Bien? Pues eso es otra cosa a tener muy en cuenta. ¿Bien? Porque si no lo tenemos en cuenta es una limitación. Ah, ya ha tenido un daño cerebral, ya no podemos hacer nada. Bien, Humberto Maturana, doctor en biología, nos dice que no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto. Todo el aprendizaje es emocional. ¿Bien? ¿Y qué significa que todo el aprendizaje sea emocional? Que el aprendizaje motórico es emocional. Yo aprendo a caminar o aprendo a gatear juntando movimientos con sensaciones. Eso es una emoción, la sensación del cuerpo. ¿Bien? ¿Y por qué me cuesta tocar el piano? Porque he hecho aprendizajes que me están estorbando en el nuevo que tengo que hacer. Si yo me dedico a ver cuáles son las sensaciones que tengo en mi cuerpo cuando toco el piano y toco mal, y elimino esa sensación, de repente mi cuerpo está listo para aprender. Y entonces aprende a tocar el piano mucho más rápido. En vez de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, sé lo que tengo que hacer. En esas repeticiones, en alguna me cansaré, haré, me relajo, se va la sensación y entonces me sale. ¿Bien? Si lo hago conscientemente, voy mucho más deprisa. Y esto es un sistema para recuperar gente también con daños. O personas que tienen malos movimientos. O incluso para los logopedas. Las sensaciones que tienes en la boca también marcan cómo se va a mover tu lengua. ¿Bien? El aprendizaje perceptivo. Los gustos provienen de las emociones. Algo me gusta o no me gusta porque me produce una sensación positiva o no. Si yo puedo descargar
ese estado emocional, mis gustos cambian, incluidos los de las parejas. ¿Bien? La pareidolia es un sobreaprendizaje del cerebro, es ver caras humanas o formas humanas en todos lados, en las nubes, en las montañas. Esto también le pasa al programa de Google que está entrenado a reconocer animales. Si le pones una foto de humanos, al final encuentra animales. El sobreaprendizaje también es un efecto emocional. Hay una emoción muy potente que está diciendo que en cuanto encuadres esto con una cara, es una cara. La emoción es lo que le dice al cerebro lo que es importante o lo que no. ¿Bien? Las actitudes, pues también van a venir marcadas por las emociones. Si yo me siento mal, mi actitud va a ser de rechazo. Si yo siento que eso es interesante, voy a abrirme. ¿Bien? Conocimientos intelectuales, exactamente igual. Las cosas que nos gustan se nos quedan más rápido que las cosas que no nos gustan. Las creencias limitantes son sobreaprendizajes racionales. Es una frase con una emoción muy potente que me paraliza, que me hace sentir muy mal. Y ya veremos que sentirnos muy mal tiene efectos fisiológicos muy potentes. Los comportamientos. Pues los comportamientos son la consecuencia de todo lo anterior. Si yo tengo una actitud negativa, pues mi comportamiento no va a ser muy amistoso. ¿Bien? Pero es que mis reacciones fisiológicas también son aprendizajes emocionales y se pueden cambiar. ¿Sabes cuál es el récord del mundo de inmersión en apnea? ¿Cuántos minutos sin respirar debajo del agua consiguen los mejores? 11 minutos. Con 3, muerte cerebral. Eso es lo que nos han dicho siempre. 11. Eso sí, utilizan técnicas para lograr meter más oxígeno en su cuerpo, pero sobre todo utilizan técnicas de gestión emocional, de cambio emocional, para que el miedo a la muerte no esté ahí. Este hombre, Wim Hof, tiene varios récords mundiales, por ejemplo, como hacer una maratón en el Ártico, pero solo con los shorts. Totalmente desnudo salvo los shorts. O estar 2 horas en un agua en el que en teoría solo aguantarías 10 minutos. También tiene una técnica de respiración que le calienta la sangre. Pero, ¿y la sensación en la piel del agua fría? ¿Del frío? ¿Eso cómo se cambia? Eso es una respuesta emocional. Incluso tenemos un doctor español que este verano celebró los 45 años de su primera operación sin anestesia química. La persona está consciente, él abre con el bisturí y hasta la persona le puede decir: oye, noto que hay algo raro por ahí, pero no hay dolor. Porque el dolor es una respuesta emocional. ¿Bien? Bueno, voy fatal de tiempo, ¿no? Media, 20 minutos. Bueno, a ver, aquí tendríamos una práctica, pero como no me va a dar tiempo, tenéis en la web cómo hacer anclajes, ¿vale? El aprendizaje más básico es asociar 2 cosas que ocurren a la vez. Nosotros podríamos hacer un gesto así mientras estamos sintiendo una emoción. Si lo repetimos 2 o 3 veces, la siguiente vez que yo haga así, se me activa la emoción en el cuerpo. ¿Bien? ¿Qué emoción puedo guardar haciendo esto? Pues cualquiera de las que yo haya vivido. Luego, si me voy a un recuerdo negativo, me hago consciente de cómo se muestra en mi cuerpo la emoción negativa y hago el gesto, enlazo el gesto con esa sensación negativa. ¿Bien? Pero también puedo hacer exactamente lo mismo con un recuerdo positivo. ¿Vale? Bueno, si esto lo puedo hacer con gestos, me puede pasar también con imágenes, con sonidos, con olores, con sabores. Imagínate que tú te estás sintiendo muy mal y conoces a una persona que no conoces de nada de antes. ¿Hay posibilidades de que se junte tu sensación física con esa persona?
Sí. ¿La pobre persona ha hecho algo? No. Ha venido en mal momento. ¿Bien? Pero es que eso precisamente también es lo que ocurre en el enamoramiento. Cuando te enamoras, si os fijáis en vuestro cuerpo, el enamoramiento, no amor, enamoramiento es ansiedad. ¿Bien? Las mariposas en el estómago las tienes antes de un examen, que es exactamente lo que estás teniendo con la otra persona. ¿Paso el examen y me quedo o me manda a casa? ¿Bien? Esas respuestas emocionales se disparan porque esa persona tiene determinados rasgos que encajan con recuerdos tuyos. Luego son estímulos de esas respuestas emocionales. Y ha dado la casualidad que esa persona junta unos cuantos. Y entonces dispara todas las sensaciones que nosotros asociamos con el enamoramiento. Que encima es una emoción a la que le hemos dado socialmente pues un determinado valor. ¿Vale? Luego, si es una emoción, esa emoción se puede liberar. Y puedo desenamorarme. Solo atendiendo al cuerpo y soltando las cargas emocionales. ¿Cómo cambia la vida si te puedes desenamorar de la persona con la que estás enganchado? ¿Cómo cambia en la adolescencia eso? Madre mía, la libertad. ¿Bien? Y no es porque no sepamos soltar emociones. Todas las técnicas de relajación sueltan emociones. Es porque no hemos concebido la unión entre la relajación, la emoción y el enamoramiento. Bien, luego los conceptos que manejamos, cuidado con ellos porque te pueden limitar mucho. Bien. De hecho, las emociones te marcan tanto que con frases como esa, hoy es 27 de septiembre, o al acabar nos vamos de potes, si nos sentimos mal, van a empezar a venirnos justificaciones de por qué el 27 de septiembre es una mierda o por qué me tengo que ir a mi casa. Pero si me encuentro bien, hoy ha sido un día maravilloso y de potes vamos, toda la noche. ¿Bien? Depende de tu estado, cómo interpretas las frases. Las frases en sí no tienen poder. Lo que tiene poder es la emoción que acompaña a la frase. Y hay frases con mucho poder, que son nuestras creencias, nuestros valores. ¿Bien? Son reales. Es como nos han enseñado a asociar la frase con la emoción. Si queremos ser libres, tenemos que empezar a desaprender cosas. Porque si no, la frase me limita y le dice a mi cerebro cómo tiene que actuar. ¿Bien? Bueno, mecanismo de desaprendizaje. El más sencillo es la respiración. Si llenáis el abdomen y el pecho a tope hasta que el cerebro empieza a decir, oye, suelta el aire porque a ver si va a pasar algo, ¿bien? Ahí acabáis de provocar la respuesta de relajación interna del cuerpo. Si en ese momento soltáis todo el aire hasta quedar sin aliento, de nuevo el cuerpo va a decir, oye, respira, y otra vez se relaja. Habéis llevado el cuerpo a 2 puntos de máxima expansión, máxima compresión, y esos 2 puntos, la respuesta siguiente es relajación. ¿Bien? Luego, haciendo eso, conseguís que el cuerpo relaje. Eso, si queremos que sea efectivo, lo tenemos que combinar con la emoción que queremos eliminar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es acordarnos de una situación, observar cuál es la respuesta emocional en mi cuerpo y luego aplicar la relajación. Bien, los pasos siempre van a ser los mismos. Sentir la emoción en mi cuerpo, aplicar la técnica de relajación y luego observar qué ha cambiado. Si todavía queda tensión, otra vez aplico lo mismo, técnica de relajación y observo qué cambia en mi cuerpo. El estado neutro es el estado de calma, no la alegría, la calma. Bien, ahí es cuando hemos logrado soltar toda la emoción. Bien. Bueno, pues esto que os cuento, este señor ya lo publicaba en 1975 y decía que el hipotálamo y todo el sistema límbico tienen en el hombre un mecanismo propio mediante el cual cualquier método de concentración mental
llevan al individuo al estado de profundo reposo, denominado respuesta de relajación. Cualquier método de concentración mental. Bien, y uno de los pasos es céntrate en qué estás sintiendo. ¿Vale? Esa respuesta de relajación es la contraparte de la respuesta de estrés. La respuesta de estrés la conocemos todos, pero es que si no hubiese respuesta de relajación nos moriríamos de la tensión. Si no podemos soltar esa sobrecarga. ¿Vale? Bueno, pues este hombre se asoció con otros y en el 2008 publicaron otro estudio en el que utilizaron diferentes técnicas de yoga, meditaciones, y que encontraron que da exactamente igual la técnica que uses, la respuesta de relajación es la misma. Bien, luego no os calentéis la cabeza diciendo no, es que la técnica de tal es maravillosa. No, todas son iguales. Otra cosa es que te guste más o menos. Si no te gusta, pues claro, estás generando una tensión negativa, poco te vas a relajar. ¿Vale? Pero ¿qué encontraron además? En ese estudio estudiaron las células de la sangre y lo que comprobaban es que cuando aparecía la respuesta de relajación, los genes que se habían activado por el estrés se desactivaban. O sea, el estrés llega hasta nivel genético y la respuesta de relajación llega hasta nivel genético. O sea que esas dos tontas están afectando a todo el ser. Porque si tocas los genes, lo tocas todo. ¿Bien? ¿Qué encontraban? Que la respuesta de relajación puede contrarrestar el daño celular relacionado con el estrés psicológico crónico. Y ese daño celular es la mayor parte del envejecimiento. Envejecemos porque acumulamos estrés crónico. Y cuanto más estrés crónico tengamos, más rápido envejecemos. Pero hay salida. Si salimos del estrés, el cuerpo empieza a reparar. ¿Bien? Vale, os he explicado cómo es el aprendizaje más básico. Pero nosotros no solo tenemos un aprendizaje básico, tenemos aprendizajes complejos. Y esos aprendizajes complejos son como esto. Es una estructura, una malla, en la que cada aprendizaje básico está relacionada con otro aprendizaje básico. Pero al final, si quiero deshacerme de toda la estructura, bien, tengo que eliminar cada uno de esos elementos. Bien, luego la desestructuración sería, tengo un punto, ahí hay una emoción, la suelto. Siguiente punto, la suelto. Siguiente punto, la suelto. Y así hasta encontrar todas las cargas emocionales que mantienen esa estructura, y una vez las haya liberado todas, se acabó. Esa estructura ya no se activa. ¿Con eso qué puedo conseguir? Cambiar todas mis respuestas emocionales. Todas. Porque el funcionamiento es el mismo siempre. Siempre. Puedo cambiar de gustos, porque es una estructura emocional. Puedo cambiar de creencias. Puede ser más o menos complicada la red, pero siempre es lo mismo. Puedo cambiar mis movimientos. Puedo aprender nuevos movimientos, puedo olvidar movimientos que no son óptimos, que me gastan más energía, que me desgastan internamente. Puedo cambiar mis percepciones e incluso puedo cambiar mis respuestas fisiológicas. Si os acordáis del significado de enfermedad psicosomática, bien, esto sería la solución a ese tipo de enfermedades. Si es psicosomática, significa que hay cargas emocionales que hacen que mi cuerpo funcione de otra manera. Estructuras emocionales. Si yo cambio esta estructura, mi cuerpo repara. Deja de estar en estrés, esos genes que antes se leían ya dejan de leerse, la célula repara. ¿Bien? Esto sería maravilloso, pero es que nosotros tenemos capacidad de almacenar aprendizajes sobre aprendizajes. ¿Bien? Porque esto puede ser la estructura de un recuerdo. Hay un montón de emociones asociadas a un montón de estímulos diferentes en ese recuerdo.
las personas que hubo, los tonos de voz, cómo me miraron, qué me dijeron, cómo me tocaron. ¿Bien? Toda esa malla. Podríamos trabajar un recuerdo de esa manera y eliminar toda la carga emocional de un recuerdo. Y el recuerdo pasa a ser neutro emocionalmente. ¿Bien? Pero resulta que en nuestra vida vamos apilando los recuerdos unos sobre otros. Y dependiendo de cuándo empieces a apilarlos, tienen más importancia o menos. Los que apiles a partir de los 12 años son menos importantes que los que se apilan de 6 a 12. Porque ahí el cerebro tiene otra estructura, otra forma. Y su aprendizaje es más potente. Pero todavía es más potente si ese aprendizaje se produce de los 3 años y toda la gestación incluida. ¿Bien? E incluso podemos tener esos aprendizajes heredados de nuestros antepasados o incluso biológicamente. Podemos tener programaciones genéticas para reaccionar de determinadas maneras que ahora en nuestra sociedad ya no nos valen. ¿Bien? Bueno, ¿cómo desaprendemos? Entonces, lo primero, tenemos que hacer una toma de conciencia del problema. Activar las emociones implicadas y focalizar la atención. Esa atención me va a permitir empezar la descarga, la liberación. Bien, luego aplico cualquier técnica de relajación para que mi cuerpo empiece a soltar esa tensión excesiva y lo que me queda es explorar todos los elementos asociados al problema, toda esa malla. ¿Vale? Bueno, pues hemos reducido el problema a algo muy simple, ¿no? Que tenemos que repetir una y otra vez siempre lo mismo. Bueno, si esto fuese tan simple, ya alguien tendría que haberlo conseguido. Y el problema es que el cerebro tiene todavía funcionamientos antiguos que no tenemos en cuenta. Este hombre, creo que es un sociólogo, cuenta que una vez unos compañeros suyos le hicieron un experimento y entonces le conectaron unos aparatos al cuerpo para medir sus constantes vitales y le pusieron delante de una pantalla. En esa pantalla le iban pasando como anuncios que duraban 15 segundos de todo tipo de imágenes. Y el hombre tenía que mover una palanca izquierda o derecha si le gustaba o no le gustaba. Fueron 20 minutos, el hombre acabó súper frustrado porque no le dio tiempo a responder y cuando se lo dijo a los experimentadores, estos se rieron y le pusieron 2 vídeos. El vídeo de las imágenes que le habían puesto a él y al lado sus constantes vitales. Eran calcados. En cuanto cambiaba una imagen, las constantes vitales cambiaban. La respuesta emocional del cuerpo es inmediata. Que te hagas consciente de ella o no es otro asunto. Bien. Y normalmente en esta sociedad no somos conscientes de las emociones porque nos han educado a reprimirlas. ¿Cómo las reprimimos? Como los niños. ¿Qué hacen los niños? Cortan la respiración, tensan el cuerpo. Generamos musculatura dura que nos impide sentirnos y respiramos poco. Si tenemos poco oxígeno, la sensación emocional es baja. Luego eso tiene sus consecuencias, ¿no? Cuando pasan muchos años de esa manera, pues tu cuerpo no funciona demasiado bien. ¿Vale? ¿En qué otro momento se descubre que hay un montón de emociones ocultas? En el embarazo. ¿Bien? Y eso lo estoy descubriendo yo de primera mano también. 2 meses. Y lo que ves es, cuando hablas con ella, te dice, es que mi cabeza va a 100 por hora y cada estímulo que encima tengo el olfato sobredesarrollado, te enlaza con un montón de imágenes y cada imagen me está disparando sensaciones en el cuerpo. Y al final, claro, no puedes con ellas y viene el malestar. ¿Pero por qué es? Porque como se ha producido una activación, tienes un efecto amplificador de las emociones que ya tienes, vuelves a sentirlas. Y entonces ahí empieza el desarreglo. No es cosa del embarazo en sí, es cosa de toda la carga emocional que llevamos reprimida. Pero eso nos pasa a todo el mundo. Cuando viene alguien y nos mete el dedo, pues empieza a surgir la emoción y dices, ay, pero si esto no me afectaba. Claro,
porque tienes mecanismos para parar esa emoción. Luego, este es un problema. La toma de conciencia esa que teníamos que hacer, hay muchos casos en que no se va a dar. Luego tenemos que desarrollar procesos para encontrar esas emociones y activarlas. En el 2002, Ledoux descubre que en el cerebro hay dos rutas de información. Cuando se percibe la información externa, ¿bien?, hay una ruta larga que pasa por el neocórtex y por lo tanto puede ser consciente de lo que está ocurriendo. Pero hay otra ruta que va directamente a la amígdala, que es la estructura que procesa la emoción en el cerebro. ¿Bien? Si hay una ruta corta que va directamente a la amígdala, ¿es posible controlar conscientemente la respuesta emocional? Fisiológicamente imposible. ¿Y cuándo se activa esa ruta corta? Cuando tienes traumas. Los traumas no son más que respuestas emocionales tan potentes que acaban recortando el riego sanguíneo a los lóbulos frontales. Es decir, el grifo del riego sanguíneo lo tiene el sistema límbico. Luego, si confiamos en los lóbulos frontales para parar la respuesta emocional, hay respuestas emocionales que son tan potentes que los lóbulos frontales no están. ¿Vale? Luego ya tenemos claro que los sistemas de control tienen sus limitaciones muy potentes. Los casos más duros no te va a funcionar. Pero todavía es peor. Los lóbulos frontales son los encargados de mantener la atención. Son los que permiten ese reaprendizaje. Pues si están apagados, ¿qué atención puedes mantener? Ninguna. Luego, las técnicas básicas de relajación no te funcionan en estos casos. Bien, ese es el problemón. ¿De acuerdo? Si no tenemos claro esto, no podemos cambiar el comportamiento de determinadas personas. Los chavales con respuestas emocionales muy fuertes van a estar en ese caso y no va a funcionar solo con relajación. Necesitas algo más. ¿Bien? Menos mal que tenemos ya investigaciones, como las que os comentaba al principio, de estas de marcaje de neuronas específicas y tal, del 2015, que nos explican que la amígdala procesa el miedo y el placer. Y curiosamente, el miedo y el placer lo envía, además de a otras zonas, al hipocampo ventral. Y el hipocampo ventral está asociado con la ansiedad. Esto es un temazo, porque significa que las recompensas por castigo o por placer generan ansiedad. Las dos. Y eso lo saben perfectamente los que cobran bonus de millones y hacen estupideces en la bolsa. Porque si generas una ansiedad demasiado alta, tus lóbulos frontales, función ejecutiva, el ser capaz de predecir, de planificar, todo eso se acaba. Bien, y entonces eres instintivo. Luego ya sabemos que el condicionamiento este de recompensa positivo o negativo, ni positivo ni negativo, no es neutro en cuestión de funcionamiento del cerebro. ¿Vale? Pero sí que puede ayudar. ¿Por qué? Porque las neuronas que se excitan con miedo son antagonistas de las que se excitan por placer. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy sintiendo miedo y me empiezan a acariciar, mi miedo se empieza a debilitar. Y eso es un funcionamiento de la amígdala, no de los lóbulos frontales. Luego hemos salvado el bloqueo. Bien, los lóbulos frontales pueden estar apagados, pero el placer yo lo sigo sintiendo. Y al sentirlo, debilito las respuestas de miedo. Si logro debilitarlas lo suficiente, consigo reactivar los lóbulos frontales y ya puedo aplicar las técnicas normales. Bien. Eso lo comprobó este hombre. Era capaz de marcar las neuronas de un recuerdo positivo anterior a una depresión que le causaban a ratones con descargas, y era capaz de quitar en 5 días la depresión al ratón activando 20 minutos al día
el recuerdo positivo. ¿Bien? Ya nos tenemos que ir. Pues nada. Madre mía, todo lo que me quedaba por ahí. Bueno, lo último que os comento. Aparte de esto que os he comentado, que es súper importante, bien, otra parte que tenemos de problemas en los cambios son resistencias de creencias. Bien, eso se produce porque, como nos comentaba Ana, hay una estructura en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto. Bien, esa estructura se crea según vamos aprendiendo y se crea almacenando los aprendizajes que se repiten una y otra vez. Al final, el cerebro, cuando llega a la adolescencia, hace una poda, es decir, elimina las conexiones que no son importantes y entonces nos fija en un pensamiento único. ¿Vale? Luego, decir que el cerebro adulto es el cerebro mejor adaptado, no lo sé. Solo por una cosa: la creatividad. Esos gráficos que veis ahí son los genios creativos. Cuando tienes 5 años, el 98% de los niños son genios creativos. Cuando tienen 10, solo el 30%. Cuando tienen 15, el 12%. Y cuando tienen más de 31, solo el 2%. ¿Por qué? Porque el cerebro del adulto, gracias a esa red por defecto que se forma por educación, se queda así. Esta es la interconexión entre diferentes partes del cerebro que procesan diferente información. ¿Bien? La de un niño sería más así, pero esta no es la de un niño siquiera. Esta es un cerebro humano con sobrecarga de serotonina, ¿bien? Que es un neurotransmisor relacionado con el placer. Fijaos cómo se activa la interconexión. Y si hay interconexión, hay mayor creatividad, porque se unen cosas que antes no se unían. El niño tiene muchísima más interconexión. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que con la educación estamos bloqueando todo eso. Solo hay una respuesta. Con lo que al final el cerebro se queda en esa estructura. Y si siempre tienes la misma estructura, siempre tienes las mismas soluciones. Luego, para eliminar esa estructura, lo que tenemos que hacer es eliminar las cargas emocionales que las han generado. El cerebro es plástico y puede deshacer esa estructura y volver a generar otra. ¿Bien? Entonces, la base de todo en el fondo es hacer conscientes las emociones que están detrás de los aprendizajes, y hemos visto que todo es aprendizaje, y vaciarlas. Si las vacías, permites que el cerebro vuelva a aprender, genere conexiones nuevas, haga cosas diferentes y salga de los pozos en los que estaba. ¿Bien? Pues nada, muchas gracias, me he pasado un montón de tiempo, no me ha dado tiempo a todos. Lo que os digo, tenéis toda esta información ampliada, la tenéis sobre todo en el seminario. Bien, tomadlo con tranquilidad, son 9 sesiones de 2 horas, ir sacando información porque tenéis todo ahí, ¿vale? Ya ni preguntas, ni nada. Aún tenéis la oportunidad de hacer alguna pregunta, aunque ya sé que no soy de mucho preguntar, que nos conocemos. No sé si alguna persona se quiere animar. Hay una pregunta por ahí. Vamos a tener que compartir el micrófono. Buenas. Sí. Estabas hablando del tema de la emoción y no de la revolución. Me estaba sonando todo el rato la reprogramación basada en el movimiento ocular, al EMDR. Vale. ¿Qué relación tiene el resultado con el EMDR? A ver, todo proceso que tenga un contacto emocional más atención más respiración descarga la emoción. Da igual que la descargues con el movimiento ocular, da igual que la descargues dándote toques en los dedos, da igual que la descargues respirando, da igual que hagas meditación vipassana, da igual que hagas lo que sea. Mientras contactes con la emoción, observes, enfoques la atención y respires, hay relajación. Bien, las técnicas no son importantes. Eso sí, la que más te gusta es la que mejor te va a ir a ti, porque además tienes una motivación.
Yo no hubiera considerado el EMDR como una técnica de relajación, sino como algo más allá. O sea, tiene una base más allá de relajación que yo entendía que era neurológica. Claro, pero es que lo que hemos explicado es la base de todo en neurología. El aprendizaje en que las neuronas guardan la información. ¿Bien? Al final la base es la misma, ¿no? Todo esto que nos contáis es la misma base que el EMDR, solo claro. que aplicas de una manera de otra. Sí. Gracias. Bien. Gracias. Pues si no hay más preguntas, que no sea ni poquito, pero bueno, la verdad que yo creo que esta intervención, lo mismo que han sido otras, al final se nos han quedado cortas en el fondo porque estamos disfrutando mucho. Y bueno, desde la organización, pues esperemos que las personas que habéis participado en este curso se hayan cumplido las expectativas. Desde luego, en nuestra entidad, no cabe duda de que a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes podremos ayudarles un poquito más en ese proceso de crecimiento y desde luego también en nuestro propio crecimiento personal. Os invitamos a conocer mejor el proyecto de la Fundación Larry Sueli, que son muchas formas de acercarnos a nosotros, y os propongo dos formas de colaborar si os interesa. Una, tenemos un programa de editoría de acompañamiento a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad a aquellos que lo necesitan, que es un programa que se llama Caminandos, que otra simplemente pues ayudándonos a plantar un árbol, colaborar con el medio ambiente y con el proyecto con los jóvenes. Es el proyecto que llamamos Isibaso. Y para acabar, hay una pregunta que todo el mundo hacía, bueno, hay interés pues, por seguir profundizando, ¿no? Ha despertado en todos nosotros y nosotras mucho interés este tema. Bueno, Paco nos ha dado muchas pistas donde encontrar información, no obstante, pedimos a todas las personas que han intervenido algo, que nos aporten algo de sus ponencias o de su presentación o un breve resumen, y todo ello pues lo aportaremos a la UNED, que tiene la misma plataforma a la cual os apuntasteis. Supongo que se lo vearían, ¿no? Pues ahí habrá un repositorio con la información de este curso. Espero en el tiempo, pues está un poquito, pero lo haremos. Y por último, invitaros a contestar la hoja de evaluación que tenemos al inicio, que nos sirve para la mejora y constante de estos cursos. Vale, pues nada más, se